Si Dios viniera hoy a tu casa, ¿cómo te comportarías? ¿Qué cosas harías? ¿Cómo le servirías? Precisamente eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy en Génesis 18. Te quiero invitar que me acompañes en tu Biblia, por favor. Ahí en Génesis capítulo 18 vamos a estar viendo, sirve al Señor con la actitud correcta. Sirve al Señor con la actitud correcta. Vamos a estar viendo esta historia muy interesante de la palabra de Dios, donde Abraham, el que ya hemos visto por la palabra de Dios, que recibe este título especial de ser llamado amigo de Dios, por ejemplo en Isaías 41:8, dice acerca de Abraham, Abraham mi amigo. Dios le está diciendo a Abraham que era su amigo. En Santiago 2:23 vemos que se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios, le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Jesús, cuando estuvo acá en la tierra, llamó a varias personas sus amigos. Por ejemplo, a Lázaro lo llamó su amigo en el libro de Juan capítulo 11. Jesús llamó amigos a todos los que creen en él y le obedecen. En Juan capítulo 15 vemos eso. Como sus amigos, podemos compartir su amor, tener su comunión con él, podemos conocer su voluntad, pero ¿sabes qué? Ser amigo de Dios no nos exenta de ser un siervo del Señor, una persona que está para servirle, que está para honrarle, que está para poder invertir nuestras vidas y todo lo que nosotros somos y podemos hacer para servirle a Él. La verdadera amistad va a implicar servicio. ¿Cuántos de nosotros que somos amigos de una persona hemos tenido la oportunidad de ayudarle o servirle de alguna forma? ¿Sabes qué? En la palabra de Dios vemos ahora a Abraham, esta persona que es amiga de Dios, y lo interesante es que parece que Abraham no sabía que iba a servir a Dios en este relato, pero vemos que de una forma está ahora sirviendo directamente al Señor. Génesis capítulo 18, versículo 1 dice, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Más o menos lo que estaba pasando acá es que Abraham estaba tomando un descanso, más o menos en la hora del calor del día, probablemente cuando más fuerte estaba golpeando en el día el calor, cuando vio a algunas personas acercándose, que vamos a ver en los próximos versículos. Estas personas probablemente eran viajeros. En la época bíblica la hospitalidad era una regla. Todos los que estaban viviendo en esa época eran personas muy generosas, muy hospitalarias, y ahí ve a estas personas acercándose, pero él no sabía que estas personas que se acercaban estaba Dios acercando a su tienda. Ahí vemos que Abraham se mostró curioso, se mostró cortés, pensaba, ¿por qué hay gente caminando justo a esta hora de calor, donde normalmente no lo hacen? Y ahora vemos que él estaba empleando la primera ley del Oriente, que era la hospitalidad. Abraham obedeció esta ley y fue a servirle. Vemos estos hombres que van a llegar en el versículo número 2. Versículo 2 dice, y alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. ¿Quiénes eran estos extraños, estos tres varones? Bueno, los tres extranjeros fueron el Señor. Jehová se representa en el versículo 1 que se acercó, pero también vemos después en el capítulo 19, versículo 1, lo vamos a estudiar con mayor detalle en las próximas semanas, vemos que eran dos de los ángeles del Señor. Era Jesucristo con dos ángeles más. Ya hemos visto a Jesucristo en este mismo libro como el ángel de Jehová, el enviado de Jehová, Dios mismo representándose de una forma física a las personas, y ahora él estaba llegando con dos ángeles más de él para poder hacer algo en puntual. No había nada en su apariencia que le dijeran quiénes eran, pero lo interesante es que él estuvo dispuesto a servir. Él no pensó de forma inmediata, es Dios, voy a servirle. No, él veía personas y él sabía que sirviendo a esas personas estaba honrando al Señor. Todo ministerio debe ser primero para el Señor. Por ende, cuando servimos a personas, estamos entendiendo que estamos sirviendo al Señor. Porque si no somos una bendición para el Señor primeramente, nunca seremos de bendición para las demás personas. La palabra de Dios habla muchísimo acerca del servicio.
Y ahora Abraham va a empezar a servir y quiero invitarte a que tomes atención porque parte de la actitud nuestra del servicio es entender cómo poder servir de la forma correcta. Mira lo que dice el libro de Hechos, guarda tu espacio ahí en Génesis 18, acompáñame en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos capítulo 13, versículo 1 y versículo 2. No sé si va a estar apareciendo por pantalla, pero si va a estar apareciendo, pon atención, si no, búscalo ahí en tu Biblia y podemos estar todos juntos leyendo. Dice el versículo 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo, que después va a ser el apóstol Pablo. Versículo 2 dice, ministrando estos, ¿a quién dice la Biblia? Al Señor. Subraya por favor en tu Biblia la palabra ministrando. ¿Qué significa ministrar? Significa simplemente servir, ayudar, poder ayudar a una persona a través de un servicio en particular. Estas personas, estos 5 varones, que eran personas de liderazgo dentro de la iglesia, ellos primeramente estaban sirviendo al Señor. Ellos estaban haciendo lo que deberían hacer. Y el Espíritu Santo luego va a llamar a dos, que es Saulo y Bernabé, para un servicio mayor. Vemos en la palabra de Dios que antes de poder servir en cosas mayores al Señor, debemos buscar estar bien con el Señor y luego poder ser fieles en lo poco para que a medida que Dios nos va confiando más para poder servir y ayudar a otros, poder seguir siendo fiel. Todo eso lo vemos en la palabra del Señor. Mira lo que dice Colosenses, unos libros más adelante, Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 3, versículo 23 y 24, dice la palabra de Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, subráyalo por favor ahí, hacedlo de corazón, como para quién dice la Biblia, como para el Señor. ¿Sabes qué? Esto estaba haciendo Abraham. Estaba haciendo las cosas como para el Señor, no para los hombres, sabiendo, versículo 24, que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Sabes qué? Nuestro servicio debe ser siempre de corazón para el Señor primeramente. Cuando vamos a un discipulado, a ayudar a alguien con la palabra, no estamos solamente sirviendo a esas personas. Debemos tener en nuestro corazón la mentalidad de estar haciendo ese servicio para el Señor, independiente la respuesta de las personas. Nosotros queremos honrar, servir, glorificar al Señor con lo que somos, con lo que hacemos. Quiero invitarte, hermano, que hoy, si tienes ganas durante este año de servir al Señor, que tengas la actitud correcta, que coloques en tu corazón servir al Señor con la actitud correcta, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiremos recompensas. Mira lo que sigue diciendo el texto en Génesis. Volvamos, por favor, porque ahora vamos a ver 6 principios de forma rápida de cómo debe ser el ejemplo del servicio de Abraham, un modelo para nosotros poder servir correctamente, con la actitud correcta al Señor. Mira lo que dice el versículo 2. Vamos a leer primeramente y luego vamos a desglosar los principios. Versículo 2 nuevamente dice, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, fíjate lo que dice la Biblia, subráyalo por favor, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró, subraya por favor esa frase, se postró en tierra y dijo, versículo 3, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Una actitud de postrarse, de buscar servir, buscar ayudar a otra persona, poniendo al otro en primer lugar. Versículo 4, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostados debajo de un árbol. Recuerda un poco, estaba siendo la hora de más calor del día y él estaba sirviendo a estas personas, dejándoles cómodas, dejándoles en una posición de estar siendo bendecidos por él. Mira lo que dice el versículo 5, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón. Después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has hecho. Abraham fue, dijo, quiero servirles, por favor, déjame servirte,
voy a ayudarte, voy a darte agua, voy a colocarte en una posición fresca para que puedan descansar, poder recostarse. Por favor, déjame que yo pueda hacerte de bendición. Y las personas dijeron, bueno, si tú quieres servir, aquí estamos para que nos sirva. Versículo 6. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda. Subraya, por favor, fue deprisa. Fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y recogió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado y éste se dio prisa a prepararlo. Versículo 8. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Mira esta historia. Quiero que entiendas un poco lo que está pasando acá. Abraham dio una oportunidad de servir y él quiso hacerlo. ¿Sabes qué? El Señor, a cada uno de nosotros, como hijos suyos, nos ha puesto en un cuerpo, que es la iglesia, que debemos ministrar primeramente al Señor antes de poder ministrar a otros. Y ¿sabes qué? Todo eso nace del corazón, todo eso nace de la actitud. Y por eso vamos a ver 6 principios el día de hoy de cómo podemos servir al Señor con la actitud correcta. Miremos el ejemplo de Abraham y tomemos nota de estos principios para poder nosotros tomar la decisión de servir al Señor como Abraham sirvió al Señor. ¿Cómo podemos servir al Señor con la actitud correcta? En primer lugar, toma apuntes por favor, hermano, el día de hoy. En primer lugar, sirve al Señor personalmente. Sirve al Señor personalmente. Muchos quieren servir al Señor en familia, pero muy pocos quieren servir a Dios personalmente. Recuerda que Dios sí es un Dios de todos, pero Él tiene una relación personal con cada uno de sus hijos. Él quiere una relación, un servicio personalizado a Él. Abraham tenía 99 años, era una persona muy rica, él podía haber mandado un siervo para poder servir a estas personas, pero él no dejó que otros sirvieran por él. Él sabía que si servía a otros, estaba sirviendo al Señor. Él entendió que era su privilegio personal hacerlo. No dejó que otros lo hicieran por él. Él quería hacerlo personalmente. Y vemos en el versículo 2 que él alzó sus ojos, miró, vio a las personas y cuando vio la oportunidad del servicio, salió. Él fue. No mandó a otros a salir. Él dijo, voy a hacerlo. En la cultura antigua era muy regular que el dueño de casa tomara toda la responsabilidad o la iniciativa de servir a las personas. Era el que recibía a las personas, era el que se sentaba al lado de ellos para saber qué necesitaban y poder hacer que otros sirvieran. Pero acá vemos que él tomó la iniciativa. Dios quiere que tú le sirvas, hermano. No esperes que otros sirvan por ti. Más bien toma el desafío de servir personalmente al Señor. Si en el año 2020 ya estabas sirviendo al Señor y dependías de otros para servir, que este año no sea así, hermano. Que aunque otros abandonen la obra, tú permaneces sirviendo al Señor personalmente. Si tu familia a lo mejor se desanima, sigue sirviendo tú personalmente al Señor. Sigue leyendo tu palabra, la palabra de Dios, sigue orando al Señor, sigue congregándote fielmente, sigue buscando oportunidades de servicio, sigue llegando a la hora para poder servir en la obra, sigue siendo de testimonio para otros, sigue siendo un ejemplo para tu comunidad, para la iglesia, sigue predicando el Evangelio personalmente a otras personas. Sirve al Señor personalmente. No esperes que otro. Toma tu privilegio. Es tu responsabilidad. Dios a cada uno de nosotros como hijos nos ha puesto para servirle a Él dentro del cuerpo de la iglesia. No esperes que todos en la iglesia estén sirviendo para que tú sirvas. Toma el paso. Sé obediente al Señor. Toma la iniciativa. Decide servir al Señor personalmente. En segundo lugar, segundo principio, hermano, sirve al Señor inmediatamente. Sirve al Señor inmediatamente. No solamente sirvas al Señor personalmente, pero sirve al Señor inmediatamente. ¿Qué significa eso, hermano? Que no esperes, no dejes pasar el tiempo.
Hoy es el día que podemos glorificar al Señor. Hoy es el día que Dios nos ha puesto para ser de bendición a otros. Versículo 2, mira lo que dice, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió. Él no dejó pasar tiempo. Él podía haber usado la excusa de estar descansando, que él ya era anciano, que no podía levantarse, podía haberles dicho a las personas que esperaran a que terminara el tiempo de la siesta, pero ¿sabes qué hizo Abraham? Abraham fue un hombre de fe que obedeció inmediatamente a poder servir al Señor. La fe no se demora cuando se trata de servir al Señor. La fe no espera que a lo mejor los hijos estén grandes o que termine una carrera universitaria o que te asciendan en un puesto de trabajo o que te cambien los turnos en el trabajo. ¿Sabes qué? La fe no espera a que otros sirvan al Señor, no espera la oportunidad, más bien Él busca servir al Señor inmediatamente. No dejes pasar tiempo para servir a Dios, hermano. Ora a Dios para que te dé oportunidades de servir. Involúcrate en la iglesia, conversa con el pastor, conversa con los líderes. Si ya estás avanzado en tu discipulado, busca a quien ayudar también con la palabra ahora mismo. No tienes que terminar el discipulado para poder empezar a discipular a otros. Puedes hacerlo ahora. Puedes tomar la lección que ya has iniciado y ya la has entendido y te han ayudado a entenderla para comenzar con otro, a ayudar a eso que está a que otro pueda conocer lo que tú también conociste. No tienes que esperar, hermano, tanto para servir al Señor. Solamente tienes que estar dispuesto a hacerlo inmediatamente. No esperes las condiciones ideales, porque sabes que nunca van a llegar. No esperes tener recursos para poder dar a la obra. No esperes tener tanto tiempo para poder servir en la obra. Más bien, hácelo ahora. Dedica tiempos ahora. No esperes hacerlo más tarde. No dejes pasar el tiempo. No esperes que termines de estudiar, joven, te cases o tengas un trabajo. Decide servir a Dios ahora. Conozco muchos amigos de mi edad que en tiempo pasado ellos decían, no, voy a servir al Señor, pero primero quiero hacer esto, primero quiero hacer esto otro. Tristemente hoy muchos de ellos ni siquiera están en una iglesia local. Qué triste, hermano. Qué triste que dejaron pasar la oportunidad de servir inmediatamente. Pero tú no lo hagas, hermano. Sirve al Señor, en primer lugar, personalmente. En segundo lugar, sirve al Señor inmediatamente. En tercer lugar, va de la mano con el segundo, sirve al Señor rápidamente, rápidamente. Fíjate lo que dice el versículo 2, dice, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él cuando los vio, y salió, fíjate con qué actitud salió, corriendo. Eso no era normal en los tiempos de la Biblia, menos de un hombre mayor como Abraham, que ya tenía 99 años. Él salió corriendo, él se tomó las túnicas, se ciñó los lomos, como es la actitud, lo que ya ha explicado el pastor Jason en varias oportunidades, se hizo como unos shorts para poder salir rápidamente, corriendo a poder servir. Él corrió para satisfacer las necesidades de otros. Él se apresuró a decirle a Sara, por ejemplo, en el versículo 6, Abraham fue deprisa, dice el versículo 6. ¿Para qué? Para que Sara horneara el pan, para poder darle algo de comer a estas personas. Él corrió nuevamente en el versículo 7 para conseguir un becerro tierno, dice el 7, y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno. Fíjate este hombre haciendo todo rápido, corriendo, haciendo las cosas porque entendía que el tiempo es corto y que Cristo puede volver hoy. Y como hijos de Dios tenemos que hacer las cosas ahora, no tenemos que dejar pasar tiempo. Y cuando entendemos que debemos servir a Dios inmediatamente, también tenemos que tener un sentido de urgencia, un sentido de rapidez. Se encargó de que prepararan con prisa todo. Versículo 7 dice, lo dio al criado y éste se dio prisa en prepararlo. Probablemente Abraham estaba diciéndole, por favor, hagámoslo rápido, no dejemos pasar el tiempo, ya llega la hora de comer, yo quiero dar lo mejor. Ten en cuenta que este es un anciano de 99 años. Ten en cuenta que él estaba corriendo con el mayor calor del día y solo después de haber servido de forma rápida, él estaba sentado. Abraham se detuvo cuando terminó completamente lo que él tenía que hacer. El versículo 8 dice que tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos
y fíjate, cuando ya estaba todo servido, dice que él estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Hay gente que le gusta sacar la vuelta en el trabajo, le gusta dejar todo para última hora. Y sabes que como creyentes no tenemos esa actitud. Incluso como creyentes, el libro de Colosenses que leímos hace un rato atrás, habla de la actitud del trabajo. El creyente que cree en el Señor, que vive para el Señor, no debe hacer todo para el ojo del hombre. Cuando el jefe está mirando, es bien productivo y cuando no está, está sacando la vuelta y conversando con los amigos y compañeros. No, el creyente no se comporta así. El creyente está haciendo lo que debe hacer en el momento que lo debe hacer, de la forma más rápida posible, porque hay un sentido de urgencia. Y sabes que en la obra del Señor hay sentido de urgencia. Necesitamos más obreros para la obra, necesitamos más familias comprometidas en sustentar a personas en la obra, necesitamos más creyentes, más jóvenes, señoritas, varones y damas que estén involucrados en la obra, porque sabes que el Señor viene pronto y tú y yo tenemos que servirle con un sentido de urgencia. Sirve al Señor rápidamente. No dejes a que otros hagan lo que tú puedes hacer. Ten iniciativa. Un pastor me dijo una vez, lo que más falta en la iglesia es hermanos con iniciativa. Y él me decía, mira cómo es los hermanos típicos cuando termina el culto. Termina el culto y todos están conversando, pero siempre está muy desordenado o van a haber oportunidades de poder servir a otros en ese momento. Quizás habrá una visita que te puedes acercar a conversar en ese momento de forma rápida porque va a irse y tienes que aprovechar esos minutos. Me decía, hazlo tú si quieres servir al Señor. Y recuerdo como adolescente, de repente ver a un joven o a una señorita o a un varón o a un anciano llegando a la iglesia y yo veía que todos estaban conversando y que solamente el pastor se estaba acercando a conversar con ellos. Y yo tomé la iniciativa de decir, voy a conversar también con ellos. Termina el culto, a las personas nuevas o los que no he visto en mucho tiempo, a ellos voy a hacerlo de forma rápida, porque a lo mejor tendré esos solo minutos para poder conversar con ellos y animarles a que sigan viniendo. El pastor ese mismo me dijo también, ¿sabes qué? Todos están a lo mejor conversando, pero puedes apilar las sillas al costado para que haya más espacio. Y veía, por ejemplo, cuando no había nadie por primera vez en la iglesia, yo estaba buscando sacar las sillas para que estuviera despejado y todos pudieran conversar más, de una forma más cómoda posible. Y de repente me di cuenta que cuando estaba sacando las sillas, veía a 3 o 4 hermanos más sacando las sillas también. Porque sabes que cuando tú tienes el sentido de urgencia, otros también van a tener la misma actitud. Porque las actitudes se contagian. Si tú sirves ahora al Señor, no te extrañes que otros también van a servir al Señor. ¿Sabes qué? En nuestra iglesia tenemos el privilegio de ver hombres jóvenes entregando su vida para servir al Señor de forma rápida, no dejando pasar una vida completa para recién cuando ya sean adultos y está retirándose, comenzar a servir al Señor. No, hermano, hazlo inmediatamente, pero también hazlo con un sentido de urgencia, rápidamente. Sirve así al Señor. Corre, date prisa, hazlo ahora. Ahora es el día que podemos glorificar al Señor. Cuarto principio, hermanos, como punto número 4, ¿cómo más sirvió Abraham y que también nos puede animar a nosotros? Punto número 4, Abraham también sirvió al Señor, o sirve, mejor dicho, al Señor tu hermano, generosamente. Abraham dio lo mejor que tenía. Y esa es la actitud del creyente. Cuando uno sirve al Señor, da lo mejor que tiene. Por eso partamos el día domingo, que podríamos estar descansando, hermanos, pero estamos sirviendo al Señor. Le damos nuestro mejor día, que estamos libres de responsabilidades para dedicarnos completamente al Señor. Y con nuestros dones y talentos queremos hacer lo mejor posible. Con nuestros recursos queremos dar lo más generoso posible. Con nuestro tiempo queremos hacer todo lo posible para hacer algo que es digno del Señor. En el versículo 6 vemos que Abraham, cuando fue a buscar con qué servir a estos hombres, él no sabía que era Dios con 2 de sus ángeles, él dice a Sara que horneara un pan de buena calidad. Versículo 6 dice, entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina.
Esa flor de harina era una harina de buena calidad. Era la harina que tenían reservada para gente importante en la casa, que dice, amásala y haz panes cocidos bajo del rescoldo. Ellos estaban buscando servir con lo mejor que tenían a estas personas. Luego en el 7 vemos que, versículo 7, y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. La carne estaba buena y tierna. No dio lo último, no dio las migajas. Él fue generoso. Abraham nos dio lo que no dio, perdón, lo que le sobraba de sus bienes. Cuando servimos al Señor tenemos que tener la actitud de Abraham. Cuando servimos a Dios le damos lo mejor a Él. Somos generosos. Damos con generosidad lo material, damos con generosidad nuestro tiempo para servirle a Él, damos con generosidad nuestro servicio a Él, porque sabes que Dios se merece lo mejor de nuestras vidas. Dios merece lo mejor de nosotros. Quinto punto, ¿cómo más fue la actitud de Abraham al servir? Como punto número 5, Abraham también sirvió al Señor humildemente, humildemente. Fíjate el versículo 2, que él se inclinó, se postró ante los invitados. Dice, salió corriendo a la puerta de la tienda a recibirlos. Y él no llegó como diciendo, yo soy Abraham, soy la persona más rica de este sector, yo tengo tantos recursos, yo puedo servirles de tal y cual manera. No, él no llegó así. Mira cuál fue su corazón, dice, se postró en tierra. Esto es humildad, hermano. Cuando estamos más cerca del suelo, más humillados en la tierra, más frutos podemos dar al Señor. Cuando más humildes somos, más gracia de parte del Señor tenemos para bendecir a otros. Recuerda que Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Y cuando vemos el servicio de lo que ahora estás a punto de hacer Abraham, que iba a lavar los pies de estas personas, me hace recordar el ejemplo del Señor Jesucristo, que siendo Dios, lavó los pies de los discípulos. Él con una actitud de humildad nos mostró un ejemplo para que nosotros sirviéramos a Él con humildad también delante de otros. Versículo 3 dice, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Una actitud de siervo, una actitud de humildad. Él estaba buscando tener un corazón de servicio, un corazón humilde para servir a ellos con la actitud correcta. Versículo 5, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón. Él quería alegrarles, él quería satisfacerles, él no quería hacer las cosas por deber, él quería hacer las cosas como para el Señor. Eso era la actitud de Abraham. Después pasaréis, pues, por esto, dice el versículo 5, por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Nuevamente se identifica como un siervo. Se mantuvo cerca para servir si necesitaban algo. Interrumpió su descanso para servir. Humildad, hermano. A veces nosotros queremos solamente ser servidos y nos falta humildad para poder buscar servir a otros. Él pudo, como un adulto, como dueño de casa, decir que otros le sirvieran. Total, él estaba descansando, pero no tuvo esa actitud. Él buscó servir. Para él, la esposa y los suyos, él buscaba ser de bendición. Debido a su descanso, recibió bendiciones de parte de Dios. ¿Sabes que Dios a veces ocupa estas oportunidades cuando tenemos las manos libres para darnos qué cosas poner en nuestras manos para servir a otros? A veces Dios nos ayuda a poder servirle cuando tenemos tiempo, cuando tenemos las manos dispuestas. No lo ocupes como excusa para no servir al Señor. Ten actitud humilde, hermano. Culturalmente el día domingo es el día de descanso para el mundo, pero para el creyente el día domingo es el día de servicio, el día de congregarse, el día de estar con la familia, el día de profundizar nuestra comunión y servicio al Señor. Y cuando lo hacemos, Dios nos va a recompensar, como dice su palabra. Hermano, sea humilde, hermana, sea humilde cuando sirva al Señor. No sirva para tener un nombre, ser reconocido. Sirva como una persona que no es digna de servir al Señor. ¿Sabes que la Biblia dice que nosotros no tenemos ningún derecho de servir al Señor? No somos dignos de servirle, pero Dios por pura gracia nos permite hacerlo. Si tú puedes servir al Señor, hermano, no te jactes, no te vanaglorias.
Más bien, sé más humilde y sirve con corazón más sincero al Señor. Sexto y último punto, y con esto acabo. También sirve al Señor con otros. Sirve al Señor junto a otros. Sara coció el pan. Un hombre joven estaba cocinando la carne. Sin duda, otros sirvientes trajeron lo necesario, como la leche, como la mantequilla que vemos en el texto. No vemos a Abraham sirviendo solo. Él sí sirvió inmediatamente, personalmente, pero él buscó servir junto a otras personas. Dwight Moody, un predicador, él dijo, prefiero poner a trabajar a 10 hombres en lugar de trabajar en lugar de esos 10 hombres. ¿Sabes qué? Podemos hacer mucho más y de forma más eficiente estando en un equipo. Y como iglesia somos el equipo, hermanos, que debemos glorificar al Señor. Estamos para servir a Dios y por eso nos necesitamos. Cada miembro es importante, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 12. Cada miembro tiene su función y tú y yo tenemos una responsabilidad de servir al Señor. Si tú estás en el cuerpo junto al equipo de Dios, podemos hacer mejores y más grandes cosas para Él. Cada uno es necesario, hermano, cada uno tiene su función. Dios quiere que le sirvas, Dios quiere que ayudes a otros a servir, Dios quiere que sirvas junto a otros. Y la iglesia es el lugar ideal para poder hacerlo. Cuando servimos al Señor juntos, Él va a dar frutos verdaderos y abundantes. Pero todo comienza con el corazón, hermano. Podemos repasar quizás los principios. Y sabes qué, cuando entendemos que Dios quiere nuestro servicio, sí, tenemos que entender eso, pero Él también quiere que le sirvamos de la forma correcta, con la actitud correcta. ¿Cómo? Sirve al Señor personalmente, sirve al Señor inmediatamente, sirve al Señor rápidamente, sirve al Señor también generosamente, hermano, hermana, sirve al Señor humildemente, pero por sobre todo también, hermanos, sirve al Señor junto a otros. Y cuando lo hagas, verás que Dios va a dar fruto abundante en tu vida. Podrás glorificar a Dios, podrás honrar a Él, agradarle a Él. Pero cuando sirvas, hermano, dedícate a cuidar tu corazón también. Es fácil mirarnos a nosotros cuando ya estamos sirviendo y engrandecernos. No lo hagas, hermano. Mira al Señor. Pone tu corazón en Él. Pon tu agrado y confianza cuando le sirvas en Él. Y quiero invitarte a poder tener la actitud correcta. Creyente, toma el desafío el día de hoy. Quiero servir al Señor con la actitud correcta. Si tú estás escuchando el mensaje el día de hoy y no conoces a Cristo como Señor y Salvador personal, Él ha venido para servirte a ti. Él ha venido para dar su vida, para salvar tu alma por la eternidad. Por favor, escríbenos. Queremos mostrarte con la Biblia cómo ser salvo, cómo ser un hijo de Dios el día de hoy. Y queremos abrir la escritura y mostrarte y ayudarte cómo tener la seguridad de tu salvación y relación eterna con Él. Por favor, escríbenos. Queremos servirte y ayudarte. Pero creyente, no te olvides, sirve al Señor correctamente. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo estudiando tu palabra, Señor. Te pido y te ruego, Señor, que nos ayudes a tener la actitud correcta al momento de servirte. Padre, si hay un corazón de orgullo al momento de servir, Señor, y al ver tu humildad, tu santidad, Señor, eso se derrumbe por completo y podamos entender quiénes somos delante de ti, solo siervos tuyos, no dignos de poder servirte. Ayúdanos a hacerlo de forma personal, de forma inmediata, de forma generosa, de forma rápida, Señor, que podamos ver la necesidad de estar junto a otros para poder honrarte y servirte. Padre Santo, ayúdanos a poder amar más tu cuerpo, porque solo ahí podemos utilizar al 100% nuestros dones y talentos que tú nos has dado para poder servir a otros, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu palabra que nos anima, nos impulsa a poder servir. Ayúdenos, Señor, a que podamos seguir orando por oportunidades de servicio, para que podamos buscar con iniciativa dónde poder involucrarnos en asuntos pequeños. Te daremos la honra y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús oramos y pedimos tu bendición. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos. Nos vemos en la tarde en el estudio por Zoom.